Hola, buenos días a todos. Vamos a darle comienzo a este webinar denominado ¿Su operación de campo está a la altura de los desafíos actuales? Es una pregunta que la vamos a ir respondiendo a lo largo del webinar. Primero queríamos agradecerles por acompañarnos hoy. Mi nombre es Lucía Suárez, los voy a estar acompañando durante todo el webinar. Vamos a estar presentando a nuestros speakers el día de hoy. Y después comentarles que al final vamos a tener un espacio para preguntas, pero si ustedes durante el transcurso de la presentación tienen consultas, nos van escribiendo por el chat y al finalizar las leemos y las respondemos. Así tanto Juan Pablo como Carolina pueden estar dando respuesta a cada una de las temáticas. Bueno, cualquier cosa nos escriben, voy a dar comienzo, voy a presentar y agradecer a GME y a Quanam por estar hoy presentando este webinar. En primer lugar, voy a presentar por GME a Juan Pablo Marzoca. Juan Pablo cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector energético, forma parte del equipo del GME desde el 2015 y se desempeña como líder de modelado de negocios en la división de Utilities Business. Es especialista en modelado económico financiero, estudió tarifario, proyección de demanda y planificación energética. Es licenciado y magíster en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Juan Pablo. Por Quanam, Carolina Charrí cuenta con una amplia experiencia ejecutiva en el sector energético y de servicios públicos, liderando equipos de operaciones y logística en empresas de distribución de combustibles gaseosas y líquidos por más de 15 años. Actualmente forma parte del equipo de Quanam, donde aporta una perspectiva integral que combina excelencia operativa con estrategia comercial para el desarrollo de soluciones de tecnología aplicada. Es ingeniera química con maestría en Administración de Negocios y Finanzas por Boston College. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar hoy representando a ambas empresas. Le doy paso a que puedan empezar a exponer. Y reitero que vamos a estar grabando y que cualquier consulta o pregunta nos escriban por el chat y al finalizar vamos a tener un bloque para dar respuesta a cada una. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a comenzar por contarles el porqué de esta alianza entre GME y Quanam, por qué nos unimos hoy para presentarles este tema. Y es porque entendemos que una empresa de servicios públicos, o utility como prefieran llamarla, necesita una mirada integral para funcionar bien en el contexto actual. Por un lado está la planificación estratégica y regulatoria, que es donde trabaja GME, y por otro lado la operación en tiempo real, que es nuestro terreno con Vectora. Son dos dimensiones que conversan todo el tiempo entre sí, que son necesarias para responder una pregunta que está hoy en el tapete, en el debate, y es que si las grandes metas de la transición energética ya están definidas, conocidas, acordadas, ¿por qué sigue siendo tan difícil sostenerlas financieramente y, sobre todo, operarlas en el día a día? Pero antes de avanzar, permítame presentar brevemente a nuestra empresa. Les decía que detrás de Vectora está Quanam. Quanam es una consultora tecnológica con casi 50 años de trayectoria en las Américas, especializada en soluciones de negocio. No somos una startup que aparece y desaparece, somos una empresa consolidada que a través de muchos proyectos a lo largo de los años, ha generado un profundo conocimiento del sector energético y de los servicios públicos. Y es justamente este conocimiento de la operación de nuestros clientes lo que nos permitió desarrollar Vectora, una herramienta pensada para resolver problemas reales del sector de una forma muy pragmática y flexible. Estos son los números que respaldan nuestra trayectoria: más de 47 años de experiencia, más de 400 consultores, más de 600 clientes, y estamos en más de 26 países. Además de Vectora, en Quanam contamos con una batería de soluciones para el sector de los servicios públicos. Acompañamos a las utilities en todo el ciclo del negocio, desde la generación y planificación, pasando por las operaciones y mantenimiento, y hasta la experiencia del cliente. Y lo hacemos apuntando a tres grandes áreas de desarrollo: la mejora de la eficiencia operativa, fortalecer la presupuestación y planificación financiera, y acelerar la transformación digital del sector. Vectora es una de nuestras soluciones más estratégicas. Es una plataforma para la gestión inteligente de las operaciones de campo,
que fue co-creada junto a nuestros socios de negocio ICA e EasyTake. Y bueno, ya hablaremos más en profundidad de todo esto. Pero antes de darle la palabra a Juan Pablo para que se presente brevemente a GME, me gustaría preguntarles algo. ¿Cómo planifican y despachan hoy el trabajo de campo de sus cuadrillas? Vamos a ver qué responden, si papel y planillas, sistemas, un poco de todo. Y la mayoría bueno, la mayoría es un sistema propio, pero casi que cabeza a cabeza con una mezcla de todo. Esa es, en nuestra experiencia, la realidad de la mayoría de las utilities en este momento, no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, donde tenemos algunos clientes. De todos modos, sea cual sea su respuesta, están en el lugar correcto. De a poco les vamos a ir contando por qué. Juan Pablo, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Carolina. Así que quisiera aprovechar ahora para contarles muy brevemente sobre el Grupo Mercados Energéticos o también como le llamamos GME. Nosotros somos una consultora estratégica del sector energético con foco en el ámbito técnico, económico y regulatorio. Tenemos más de 30 años de experiencia acumulada, durante los cuales hemos asesorado a más de 1.500 clientes alrededor de todo el mundo. Hemos desarrollado más de 4.000 proyectos con presencia en una buena cantidad de países de América, aunque nuestras sedes principales podemos decir que se encuentran en Montevideo y Buenos Aires, pero tenemos oficinas y hubs en Chile, Perú, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá y también en algunos países de África, como Sudáfrica y Kenia, y en Reino Unido. Nuestro negocio, si pasamos a los servicios que nosotros presentamos, abarcan toda la gama de temas que son estratégicos y relevantes para el sector de electricidad, sector de gas, de nuevas energías y de agua y saneamiento. Nuestros clientes también son variados. Asesoramos desde empresas públicas y privadas que brindan servicios públicos de utilities, como también a organismos del gobierno, organismos reguladores, operadores del sistema, desarrolladores, bancas de inversión y también instituciones de financiamiento internacionales. Tenemos un equipo multidisciplinario en GME que está adaptado a las necesidades de cada estudio que desarrollamos y de cada cliente y en función de cada caso, podrá hacer que nuestro rol sea diferente. A veces somos un catalizador de políticas públicas y desarrollos regulatorios. Otras veces, cuando se trata de estudios de factibilidad, nuestro rol es más del lado de un planificador. Y también cuando asesoramos a empresas, muchas veces nuestro rol más bien es de un asesor estratégico, como podrían ser estudios tarifarios o corporativos de M&As. Ahora, habiendo hecho esta presentación de quiénes somos nosotros como GME, quiero entonces pasar un poco a contarles el contexto de esta transición energética en las cuales vamos a estar hablando el día de hoy y por qué es tan importante en relación a la herramienta que nos va a presentar luego Carolina. Hoy los sectores de servicios públicos están enfrentando un proceso de transformación y transición energética, el cual está dinamizado por la aparición de nuevas tecnologías que son muy disruptivas. En particular, este cambio de paradigma si bien afecta globalmente a todos los servicios públicos, es principalmente fuerte en el sector eléctrico. Así que vayamos a ver eso con un poco más de detalle. Entonces, yendo a lo que era el modelo tradicional del sector eléctrico y cómo se encontraba organizado, lo que nosotros veíamos era que el sector eléctrico seguía una organización o una estructura en cascada con un flujo de energía unidireccional aguas abajo. En este modelo, la energía era generada en plantas de generación, típicamente ubicadas en sitios alejados de los centros de consumo y cercanos al recurso de generación, y esta energía luego se transportaba a los centros de consumo a partir de la red de transmisión, que son básicamente las líneas en alta tensión. Una vez que alcanzaba los centros de consumo, la energía se distribuía por lo que es la red de la red de media y baja tensión a los usuarios finales.
Como puede verse en este diagrama que tenemos aquí, el esquema es relativamente simple. Uno podría encasillar prácticamente y poner límites a qué es cada uno de los sectores de la cadena, como son generación, transmisión, distribución y si uno quisiera también comercialización. Hay que entender que si bien la generación es típicamente un sector competitivo, lo que es la transmisión y la distribución tienen las características típicas de un monopolio natural, esto es por sus elevados costos fijos y economías de escala. Por este motivo, era un sector que necesariamente era regulado y al fin de ese sector, al fin de ese encadenamiento, se encuentran los usuarios finales que en el esquema tradicional del paradigma del sector eléctrico eran usuarios cautivos, sujetos a tarifas reguladas y con un rol más bien pasivo. Además, en lo que es el paradigma tradicional, un aspecto que se destacaba era que la operación era relativamente simple. En general, había que hacer una planificación de lo que era la demanda y la disponibilidad de recursos de generación, la cual podía ser fácilmente predecible en términos relativos, y las disrupciones tecnológicas desde el lado del consumo eran más bien limitadas. En general, a fines del siglo pasado, uno podría encontrarse con la aparición del aire acondicionado y un poco más tarde la aparición de la iluminación LED como algunos de los factores que pudieron ser disruptivos en el esquema tradicional. Ahora, sin embargo, vamos a ver que el paradigma cambió. Cuando vamos a lo que es el nuevo paradigma, ya lo primero que nos vamos a encontrar es que los avances tecnológicos son completamente disruptivos y han complejizado lo que es la operación y la planificación del sector. De hecho, ya si uno mira el diagrama puede ver cómo aparecen un montón de elementos nuevos que complejizan el sentido de los flujos, y básicamente provocan de que tenga que haber un nuevo rol de los agentes que participan en el sector. En primer lugar, si empezamos de abajo hacia arriba, ya los usuarios no son agentes pasivos y no son simplemente meros espectadores. Ahora los usuarios se relacionan de manera directa con el sector y principalmente con el último agente de la cadena, que es la distribuidora. Por ejemplo, algunos elementos, como es la generación distribuida, estos son los techos, los paneles solares en los techos de los hogares o de las propias fábricas o comercios, han cambiado completamente lo que es el perfil de carga, ya que ahora habilitan flujos que son bidireccionales, y eso lo que hace es complejizar la operación y la planificación, además de que también requiere una regulación específica. Otro elemento que surge es la electrificación de nuevos consumos. Entre ellos se destaca principalmente la aparición del vehículo eléctrico, ya sea en lo que son automóviles particulares, como también lo que es el transporte público. Hay que entender que estos efectos tienen riesgos muy claros y de hecho en estudios recientes que hemos desarrollado por parte de GME, hemos encontrado de que la aparición masiva de vehículos eléctricos en el corto plazo, si esto se da con una recarga que sea desorganizada, puede tener como situación crítica la sobrecarga de transformadores en lo que son las áreas urbanas de alta densidad. Entonces aquí empieza a haber un riesgo que es técnico, porque la capacidad del sistema puede no estar a la altura de las necesidades que puedan surgir cuando se dé esta aparición masiva, pero también regulatorio, porque hay mecanismos, sobre todo señales tarifarias, que pueden permitir calmar un poco estos efectos y lograr distribuir lo que sería un mayor impacto del consumo en las redes de una manera más eficiente. Otro riesgo se encuentra en lo que tiene que ver con la aparición de la generación distribuida. Este es todavía más cercano porque ya uno lo ve en los países de la región, que es la aparición de la generación distribuida que genera un incremento en la planificación y en la complejidad de la operación, y eso lógicamente tiene su costo. Además, si la estructura tarifaria no es la adecuada, la generación distribuida también puede generar un perjuicio en los ingresos requeridos de las distribuidoras, lo cual requiere la necesidad de ver las regulaciones y adecuar las estructuras tarifarias para que sean acordes. Todos estos efectos de complejidad además se potencian porque habilitan la aparición de nuevos negocios y nuevos agentes que también tienen que estar coordinados. Estos son, por ejemplo, agregadores de demanda o gestores de recarga de vehículos eléctricos. Y si vamos a lo que es la operación,
Mientras antes teníamos una operación relativamente simple, ordenada, fácilmente planificable, aquí necesitamos una operación descentralizada. Y para eso es muy importante que los agentes estén coordinados. Y para esta coordinación, lo que es importante es contar con datos en tiempo real, datos que sean precisos, datos que puedan ser completamente verificables y medibles. Y aquí es donde entra la tercer pata o la pata importante de la transición energética, que es todos los desarrollos en lo que es la infraestructura de medición inteligente, de telecomunicación, lo que se conoce como la digitalización de la red y una correcta operación y poder desarrollar los correctos automatismos. Ahora, hasta aquí hemos hablado un poco de los desafíos técnicos, pero junto con estos desafíos técnicos están los desafíos regulatorios. Hay que entender que lo que eran los modelos tradicionales partían de la base de un sistema de suministro centralizado y fácilmente predecible con un esquema tarifario relativamente sencillo. Pero como ese modelo quedó cada vez más desactualizado, también ha quedado desactualizada la regulación. Ante generación descentralizada, necesitamos estructuras tarifarias que reflejen que la red ahora tiene un uso bidireccional. No se trata solamente de extraer energía de la red, sino también de inyectarla y que se encuentre correctamente tarificada. En lo que respecta a la demanda flexible, aquí lo importante es que las estructuras tarifarias tengan señales para tratar de incentivar a que el consumo sea lo más eficiente. Por ejemplo, que no se dé en los horarios de pico del sistema. Y si vamos a los nuevos actores, las tarifas tienen que poder identificar estos usos y estar diseñadas de manera que reflejen adecuadamente la responsabilidad. Ahora, todos estos cambios regulatorios tienen un factor en común, que es la necesidad de mejores datos, mejor infraestructura de medición que permita luego enviar las señales correctas para una mayor coordinación entre lo que son los precios, la planificación y la regulación. Y hasta ahora hablamos de lo que es técnico y regulatorio, pero un tema interesante es entender cuáles son los costos de esta transición. Y este es un aspecto que nosotros hemos trabajado recientemente en un estudio para la Asociación de Distribuidores Eléctricos de Latinoamérica, ADELAT, en el cual intentamos identificar cuáles son los vectores que van a tener un impacto en la transición energética para poder dimensionar las necesidades de inversión que hoy cuenta el sector. De estos vectores que identificamos, cuando fuimos a hacer el dimensionamiento de las inversiones, nos encontramos una respuesta contundente. Las necesidades de inversión para una transición energética efectiva eran del orden de 2 veces de las inversiones de un escenario tendencial o business as usual. Naturalmente, los resultados de este estudio dispararon la preocupación de los agentes del sector, porque aquí surge la duda de cómo se van a financiar y cómo se van a reconocer estos niveles de inversión en el futuro. Y aquí hay que entender que una parte es hacer las inversiones, pero que también hay que entender que frente a un transformador que se sature por la entrada masiva de vehículos eléctricos, como era el ejemplo que dábamos antes, ya la respuesta no puede ser simplemente instalar mayor capacidad. También hay que tratar de aprovechar todas las eficiencias que fueran posibles gracias a la disponibilidad de mayor de datos, gracias a la digitalización de las redes, gracias a la medición inteligente y aprovechar esas eficiencias operativas y además complementarlo con señales tarifarias adecuadas. Es decir, hay un mix de respuestas que tiene que darse, de los cuales una buena parte va a ser la inversión, pero tiene que haber un esquema regulatorio sólido y tiene que también aprovechar al máximo las eficiencias que se puedan dar. Y entonces quiero pasar, antes de cerrar esta parte de transición del paradigma, a incluir dos dificultades adicionales, porque por un lado está todo el aspecto técnico, que fue lo que nos limitamos a analizar, y el aspecto regulatorio asociado a esos desarrollos técnicos, pero ahora tenemos que sumar dos dificultades que aparecen en paralelo sobre el nuevo paradigma. La primera dificultad es la asociada al efecto climático. Hay que entender que estamos en una situación de cambio climático que ha generado que haya una mayor cantidad de eventos extremos en un mismo periodo de tiempo. Y esto, en la evidencia que tenemos de análisis del trabajo en el sector, es que las emergencias se han llegado hasta duplicar y esto requiere que se incremente la capacidad de respuesta de las empresas e incluir costos que históricamente no estaban en las estructuras pasadas o típicamente reconocidas por las tarifas.
Y esto se da en un contexto sociopolítico que es cada vez más difícil, donde hay menos márgenes para la industria y donde también se evidencian cada vez mayores pérdidas o robos de hurtos de energía, los cuales son difíciles de gestionar y requieren también mayor trabajo de las cuadrillas. Entonces, tenemos un común denominador, que es que la operación de campo, como resultado de todos estos efectos de la transición energética, de los problemas climáticos y de las complejizaciones de sociopolíticas, hacen de que hay un mayor costo en lo que es la operación de campo y una mayor complejidad en la misma. Entonces, es necesario que se dé una transformación operativa que pueda responder a estos desafíos. Ahora, ¿cómo se financia esta transformación operativa? Bueno, la respuesta va a estar del lado de las tarifas. Entonces, antes de ir a un detalle sobre el aspecto tarifario, quiero aclarar algunos comentarios generales, algunos conceptos generales. Hoy, las tarifas de electricidad se calculan mediante un esquema tradicional que típicamente puede repartirse en dos grandes etapas. Hay una primera etapa que corresponde a lo que es definir el ingreso requerido, que serían todos los costos que necesita recuperar el que opera, el operador de la red de distribución, y para poder dar una prestación que esté en las condiciones de calidad de servicio y requisitos que la red lo demanda. Y una segunda etapa que es cómo se asignan estos costos que se deben reconocer y recuperar a los usuarios que demandan el servicio, y esa asignación tiene que ser eficiente y con un criterio de responsabilidad. A nosotros lo que nos va a importar en esta parte de la presentación es la primera etapa. Y esta etapa, en los modelos regulatorios típicos, se encuentra conceptualmente dividida en dos grandes grupos: los gastos operativos, OPEX, y los gastos de capital, CAPEX. Los gastos de capital incluyen lo que sería una remuneración justa por el capital inmovilizado de la empresa, un incentivo a la inversión, y los gastos de operativos son todos aquellos gastos o costos que se tiene por operar, mantener y administrar el servicio de manera eficiente. En la regulación por incentivos, típicamente, este requisito de ingresos se determinaba en los procesos tarifarios y quedaba fijo en términos reales por periodos de entre 4 y 5 años, durante los cuales la empresa percibía justamente una tarifa que le permita recuperar ese requisito de ingresos. Cualquier ganancia de eficiencia que la empresa obtuviese durante el periodo tarifario podría justamente aprovecharla, y es allí que sale el nombre de regulación por incentivos. Lo que hay que entender es que cuando se termina el proceso tarifario, se recalcula la tarifa y es allí donde las ganancias de eficiencia son también trasladadas a los usuarios. Ahora, este modelo que conceptualmente parece relativamente simple, ahora tiene una complejidad adicional. Y es entender que esta complejidad es que las tarifas ya no son un número estático, sino que van a salir de lo que es un proceso operativo de validación entre la empresa y el regulador. Los costos históricos ya no van a reflejar el costo de producción de servicio por todos estos cambios en la operación y en la complejidad de la planificación y los eventos climáticos, por lo cual empieza a tomar mayor importancia el poder contar con datos precisos que puedan justificar al regulador que los mayores costos que se poseen no son cuestión de ineficiencia, sino son más bien una adaptación a los requisitos de la transición energética, a los requisitos del cambio climático y a los nuevos desafíos operativos. En la práctica, a modo de ejemplo, nosotros hemos asesorado una gran empresa en Chile con un área de extensión muy elevada, la cual manifestaba que en los últimos años, a raíz de los eventos climáticos, había tenido que desarrollar nuevos procedimientos para atender emergencias. Y estos procedimientos, lógicamente, estaban asociados a poder redireccionar las cuadrillas de distintas regionales hacia la región en la cual se había ocurrido el evento climático de alto impacto, y tenían naturalmente mayores costos logísticos y operativos de los costos de una empresa modelo, que es la que se reconoce típicamente en la regulación. Aquí lo importante era que la empresa pueda contar con un estudio de resiliencia, con datos precisos, con datos que sean fuertes y sólidos para poder
justificar al regulador de que sus mayores costos no son producto de ineficiencias, sino que son costos productos de una situación geográfica y climática del mercado del cual operan. Entonces, para poder lograr esos datos, es muy importante poder contar con las herramientas que te permitan justamente extraerlos y demostrar la eficiencia de tus procesos. Y es aquí donde, bueno, la estructuración regulatoria, como va a tener que alimentarse la operación diaria, requiere una cercanía entre lo que es el proceso operativo, la extracción de datos y luego la justificación de esta planificación ante el regulador. Y es aquí donde, bueno, quiero pasarle entonces la palabra a Carolina, que nos va a hablar un poco de Vectora y cómo el enfoque de Vectora conversa mucho con esto que estuve hablando sobre el contexto y la importancia de contar con los datos precisos. Así que bueno, muchas gracias Carolina y ahí te cedo la palabra. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad que clarísimo el contexto. Queda más que claro que no es business as usual. Y bueno, antes de seguir adelante y contarles un poco sobre las soluciones, vamos a plantear otra pregunta. Nos gustaría saber cuánto valor creen ustedes que se pierde actualmente en las operaciones de campo, considerando coordinaciones, esperas, retrabajos y, bueno, otras fuentes de ineficiencias que puedan estar presentes. Menos de un 10%, entre un 10 y un 20 o un 30, más de 30, y, a ver, un 13% dijo que menos de un 10%, un 38% dijo que entre un 10 y un 20, 25% entre 20, 30 y 25% más de 30. Ok, interesante, veo la mayoría dice entre 10 y 20. En realidad, en proyectos de mejora de procesos operativos que se apalancan en tecnología, se pueden lograr mejoras de eficiencia del orden del 20 al 30%. O sea, esto está bastante estudiado. Ese margen de hasta un 30% es exactamente el que un modelo de eficiencia y una revisión tarifaria pueden capturar, como bien explicaba Juan Pablo, o visto desde otro ángulo, teniendo en cuenta la temporalidad, digamos, del proceso tarifario. Estos costos que se pueden reducir sensiblemente se pueden capturar, el valor se puede capturar para la empresa, bueno, hasta que eventualmente se traslada la tarifa. Son porcentajes importantes. Y es un tema que le preocupa a los ejecutivos del sector, claramente. Acá vemos una encuesta reciente realizada por Panasonic Connect Utility Dive en 2025. Es una encuesta dentro del sector de servicios públicos. Se entrevistaron 155 líderes del sector y vemos claramente cuáles son las preocupaciones que tienen estos ejecutivos. Lo que más les preocupa no son los costos, es modernizar la infraestructura con un 69%. Le sigue mejorar la productividad del trabajador con un 55% y la conectividad en tiempo real en campo con 46%. Más atrás aparecen el involucramiento y la satisfacción del trabajador con 30%, la analítica avanzada con un 23%, nuevas tecnologías como la IA o realidad aumentada con 19% y elevar el servicio al cliente con un 17%. Al final de esta lista aparece reducir costos con un 15%. Es decir, lo que les quita el sueño a los ejecutivos del sector no es solo bajar costos, aunque obviamente es importante. Es modernizarse, que su gente rinda, que esté conectada, da mejor servicio, poder decidir con sus datos. Y todo esto se juega en el mismo lugar, la operación de campo. Vamos entonces a entrar en detalle en la operación. Vamos a recorrer lo que es un día en la operación de campo de una empresa pública cualquiera de la región. Típicamente las cuadrillas de la distribuidora hacen de todo: mantenimiento de redes y líneas, conexiones, reparaciones y atención de reclamos de clientes. Es una operación cada vez más compleja, cada vez con más emergencias.
sostenida generalmente con herramientas muy simples. O sea, el común denominador que vemos en el sector es que este contexto que ha cambiado mucho y muy rápido no se ha visto acompañado con una evolución a la par de las herramientas que las utilities tienen a su disposición para hacerle frente. Vemos repetirse un patrón de sistemas fragmentados, mucho trabajo manual, planillas, partes en papel, llamadas telefónicas, etcétera, pérdidas de tiempo, demoras y reprocesos, baja visibilidad de lo que pasa en campo en tiempo real y, bueno, dificultad para adaptarse a los cambios, tanto de las condiciones operativas y regulatorias como de manejar una situación de crisis. Seguramente estos temas les son familiares. Yendo más al detalle, generalmente vemos los siguientes puntos de dolor, muchas veces todos juntos. No se asusten, no estamos diciendo que todo sea tan ineficiente, pero seguramente cuando los vaya enumerando van a reconocer que muchos de estos dolores ustedes también los tienen. Por lo general, la planificación se hace a mano. El despachador asigna de memoria y si esa persona falta, bueno, ese conocimiento falta con ella. Cuando entra una urgencia, un corte o una fuga, se reprograma generalmente a ciegas, sin saber realmente qué cuadrilla está más cerca y puede atender mejor la situación. Los técnicos llegan muchas veces sin el material o el dato correcto. Esto significa visita fallida, tener que volver, más kilómetros, más horas de trabajo. Los técnicos nuevos generalmente no tienen mucho apoyo, no tienen a quien preguntar dudas, tardan meses en rendir y la seguridad a veces se ve comprometida. Y mientras tanto el cliente a ciegas. No sabe cuándo llega el técnico, llama, se queja y exige, obviamente, un mejor nivel de servicio. Toda esta información de campo se registra en papel, con lo cual se dificulta el proceso de cierre, tener historiales, aprendizajes y las justificaciones que correspondan frente al regulador. Por supuesto, hay excepciones, pero incluso en las empresas más avanzadas se ven algunos de estos dolores. En nuestra experiencia, la mayoría de las utilities en las Américas, incluso en Estados Unidos, están en este punto porque han invertido mucho en tecnología, pero en facturación, en la red, en SCADA, sistemas inteligentes de medición, y dejaron para el final justamente esta última frontera, la del trabajo de campo. Y quiero ser bien clara en algo, nada de esto pasa porque no haya buenos equipos humanos gestionando las operaciones. Es por falta de coordinación y de información en el momento justo que se da generalmente porque sí tienen sistemas, pero estos sistemas no siempre dialogan entre sí. El costo no es solo económico, es buenos recursos que se queman, en tareas que no agregan valor, clientes que se enojan, conocimiento que se pierde cuando alguien se va y decisiones que se toman a ciegas. Y esto es un patrón que podemos ver en utilities de electricidad, pero también de agua o de gas. Y en telecomunicaciones pesa todavía mucho más porque muchas veces son empresas privadas compitiendo por los clientes. Entonces la experiencia del cliente pasa a ser un factor determinante. No se trata solo de cumplimiento normativo, sino de encantar a ese cliente y retenerlo. Por supuesto, existen familias de soluciones para estas problemáticas y acá conviene hacer una distinción que importa. La mayoría de estas herramientas en el mercado eligen uno de dos enfoques. O se enfocan en gestionar los activos, lo que se conoce como las herramientas de FSM, Field Service Management Systems, o gestionan a las personas en campo, que se conoce como MWM, Mobile Workforce Management Systems. Pocas herramientas combinan los dos enfoques, y eso es precisamente lo que hace Vectora. Vectora es una de estas herramientas que tiene la mirada dual. Volvamos entonces a la misma historia que les contaba antes, pero ahora con tecnología aplicada, tecnología que tenga este doble enfoque. Donde antes había planificación a mano y el conocimiento vivía en pocas personas, ahora hay un motor de optimización que arma rutas, que arma agendas de forma automática, según la disponibilidad de las habilidades de los equipos de trabajo y los
los niveles de servicio que hay que cumplir. Donde antes se reprogramaba la urgencia a ciegas, ahora hay visibilidad total de la operación y despacho en tiempo real. Se sabe que Cuadrilla está más cerca de la situación y está habilitada para atenderla, entonces se reordena el trabajo de esta manera más óptima y en forma automática. Donde antes había kilómetros de más y visitas fallidas, ahora hay un ruteo y una visibilidad a nivel de calle, una aplicación móvil que tiene la fuerza de trabajo, con el material y el dato correcto para resolver la situación al primer intento. Donde antes el técnico nuevo se perdía y la seguridad dependía muchas veces de la memoria, ahora hay flujos de trabajo guiados paso a paso en la aplicación, con pasos de seguridad obligatorios y con captura de conocimiento. Donde hay notificaciones automáticas, seguimiento en tiempo real, una experiencia tipo Uber, donde el cliente puede saber en cada momento dónde está el móvil que lo está yendo a atender. Y donde antes el parte se hacía en papel y la información a veces se perdía o no era recogida con la celeridad adecuada, ahora hay captura digital. Dashboards y KPIs en tiempo real, con trazabilidad total, para auditar, justificar y decidir. O sea, la misma historia, pero con otro final. Para entrar más en detalle de cómo estas soluciones tecnológicas ayudan a las utilities a evolucionar en este sentido, les trajimos un caso real de una operadora nacional de telecomunicaciones en Latinoamérica, con un escenario que seguramente les va a sonar familiar y que recoge algunos de los dolores que mencionábamos. En esta distribuidora la planificación de cuadrillas era 100% manual, con asignaciones ineficientes y subjetivas que generaban reclamos del personal sindicalizado. Los subcontratos, las empresas que se contrataban más allá de las cuadrillas propias, priorizaban las órdenes de trabajo por su propia rentabilidad y no necesariamente por la necesidad del cliente. Y había quejas de los clientes porque las franjas horarias de atención eran demasiado amplias, había un riesgo constante de incumplir con los LSLA críticos, o sea, los que están comprometidos por normativa, y cero visibilidad de las cuadrillas en campo en tiempo real. La dimensión del proyecto la pueden ver ahí, eran cerca de 1000 técnicos en calle en todo el país, unas 400 cuadrillas especializadas, alrededor de 2.500 tareas diarias en operación normal y hasta 5.000 en picos de emergencia, con un SLA de 4 horas para reclamos críticos. Y el camino recorrido con esta distribuidora fue de manual a automático en 2 grandes etapas. La primera, una etapa de digitalización. Se pasó del parte en papel a la tablet. Esto fue un primer gran salto de visibilidad. Y la segunda es la optimización. Se pasó de la asignación manual a un motor automático donde la operación se asigna y se optimiza sola. Y los resultados que se obtuvieron con este proyecto se vieron en 4 grandes cambios muy concretos. Primero, se pasó de la gente involucrada en este proceso pasó de planificar a supervisar. Antes había 8 personas que planificaban, como dijimos, a mano, había una doble revisión, mucho retrabajo, y hoy ese mismo personal pasó a realizar tareas de supervisión y otras tareas que agregan mayor valor. Se pasó de zonas fijas a cobertura dinámica. Antes no había posibilidad de apoyo entre zonas. Hoy, cuando una zona se desborda, el sistema reorganiza solo con criterios geográficos y de carga y de cercanía. Se pasó de una asignación subjetiva a otra transparente. Antes los técnicos reclamaban por asignaciones injustas, como les comentábamos, el sindicato estaba como bastante movilizado por todo esto, y hoy el sistema asigna con criterios claros y uniformes. Y tan bien lo hace que el propio sindicato le dio el visto bueno y todos sabemos lo difícil que eso es muchas veces cuando queremos poner tecnología en empresas públicas. De franjas horarias amplias a citas, se pasó a citas con mayor precisión horaria para el cliente
y esto, por supuesto, es un servicio mucho mejor, pero lo mejor es que esos horarios comprometidos se cumplen y se cumplen en un 96%, que es un porcentaje muy amplio cuando se compara dentro del rubro. Y todo esto se logró con Vectora. ¿Y qué es Vectora? Vectora es una plataforma creada específicamente para la orquestación del trabajo de campo en operaciones complejas, conectando equipos, activos, clientes y sistemas en un único flujo operativo. Y acá subrayo lo de operaciones complejas, porque ahí está la clave. Vectora no es una aplicación de ticket genérica, está desarrollada precisamente para realidades como las de ustedes, donde conviven cuadrillas especializadas en distintos servicios, hay distintos tipos de clientes, cada uno con sus diferentes contratos y requisitos técnicos y legales, y donde muchas veces se prestan servicios de mantenimiento sobre sistemas críticos. Entonces la respuesta tiene que estar a la altura. Combina lo mejor de un FCM y un MWM, tiene esa mirada dual de la que hablamos, para lograr una verdadera orquestación de las operaciones de campo. Coordina los servicios sobre los activos, optimiza recursos, empodera a las cuadrillas en la calle con datos vivos y herramientas digitales y agiliza la relación con el cliente. La orquestación de las operaciones se realiza en tres grandes frentes. Primero, planificación y ejecución integradas. Un solo flujo que conecta el despacho, los trabajadores de campo, los activos y que termina todo ese rebote entre sistemas que ocurre habitualmente. Segundo, información unificada y en tiempo real. El despachador, el planificador, las cuadrillas trabajan sobre los mismos datos sin islas de información. Y tercero, trabajo de campo guiado y controlado. La ejecución queda estandarizada, trazable y alineada con los procesos del negocio. Esta palabra trazabilidad es clave para el control integral de las operaciones de campo y es un elemento realmente diferenciador muy potente frente a la competencia. Todas estas eficiencias se traducen en cuatro grandes beneficios para la empresa. Primero, mayor productividad, menos costos operativos. Como dijimos, Vectora optimiza rutas, agendas y tiempos de viaje, reduce retrabajos y horas extras, algo clave cuando se tiene cuadrillas muy dispersas que a veces tienen que atravesar provincias o departamentos enteros. En el caso de la empresa de telecomunicación que les comentábamos, había cuadrillas que atendían a todo el país, un país pequeño. Se logra más eficiencia y seguridad, porque Vectora programa y monitorea en tiempo real y captura todo el saber hacer de la fuerza de trabajo, captura los datos de servicio y de los activos. Se logra un mejor servicio al cliente, con tiempos de respuesta más cortos y menos visitas fallidas. Y sobre todo, y esto muchas veces es dejado de lado, pero es sumamente importante, se logra información accionable, con visibilidad gerencial en tiempo real para tomar mejores decisiones, mejores y más ágiles decisiones. Porque volviendo un poco a lo que decíamos de que ya no es business as usual y que tenemos que poder adaptarnos más rápidamente a los cambios que se dan constantemente en el sector, bueno, el poder tomar decisiones más ágiles y con datos confiables es crucial. ¿Cómo funciona Vectora en la práctica? Bueno, acá ven un esquema muy simplificado, es simplemente para que vean sobre todo las integraciones que se dan con otros sistemas. Una característica muy importante de Vectora es que no reemplaza a los sistemas que ya tienen, se apoya sobre ellos y los orquesta. Ahí en el centro del recuadro azul pueden ver lo que es el corazón de Vectora, que es la programación, planificación, despacho y monitoreo. Es un sistema con una consola 360 desarrollado por Quanam. Este sistema se integra en forma transparente para ustedes con el motor de optimización que genera las agendas y los ruteos en forma automática, que es un desarrollo de ICA, y con la aplicación móvil que usa la cuadrilla en campo, que es un desarrollo de EasyTelco. Y además está la integración con todos los sistemas propios de la empresa, ¿no?
su ERP, sus sistemas de gestión de activos, CRM, lo que tengan. Vectora puede tomar las capacidades de las personas, por ejemplo, del sistema de recursos humanos, las ubicaciones y localizaciones desde el GIS, los materiales los puede tomar desde su sistema de almacén. Ex profeso se trata de una arquitectura abierta y flexible. Si hay partes que ustedes ya tienen, se pueden integrar. La idea es no hay que tirar nada de lo que ya invirtieron. Y por ser una solución co-creada, como dijimos, por estas 3 empresas, cada una experta en lo suyo, la solución recoge el estado del arte en cada una de las funcionalidades. Visto como ciclo completo, la necesidad o el servicio a atender puede entrar por cualquier punto del ecosistema, puede ser un mantenimiento preventivo programado, un proyecto o instalación nueva de un cliente o una restauración de servicio de urgencia, lo que sea. Vectora acompaña a esta casuística, digamos, de punta a punta. Programa, asigna y rutea, despacha y monitorea, registra la ejecución y devuelve analítica y reportería. Todo este ciclo alimenta la mejora continua porque las reglas de asignación y los parámetros de optimización se pueden ir afinando a lo largo del tiempo. Y lo más importante, a lo largo de este siglo se va ganando esos 4 beneficios que hablábamos de productividad, eficiencia, mejor experiencia del cliente, visibilidad. Todo esto que le estamos contando no es teórico. Nosotros hemos hecho varios despliegues de Vectora y en los más recientes hemos visto hasta un 20% de ahorro en costos de combustible, hasta un 40% de incremento en la productividad de las cuadrillas y en este cliente que les decíamos de la empresa de telecomunicación, una mejora de entre 16 y 25% en el cumplimiento de los SLAs. Estos números, por supuesto, dependen mucho del tipo de operación, de la realidad de la que se parte, pero son cifras alcanzables y en una operación de escala se traducen en ahorros más que materiales. Acá vemos Vectora en acción. Estas imágenes que ven son de la solución real, no son maquetas. A la izquierda pueden ver en la pantalla de planificación diaria del despachador, con la carga de cada equipo, cómo se distribuyen las tareas entre las cuadrillas existentes y entre el día. A la derecha, el panel de analítica con cumplimientos, tiempos de resolución y rankings por zonas. Y abajo ven la aplicación que tiene el técnico en su celular, con listas de tareas, navegación al punto, notificaciones automáticas al cliente, avisando que el técnico va en camino. No vamos a ver ahora un video ni la solución en vivo porque entendemos que para presentarla a la solución desde el punto de vista técnico y en profundidad, lo mejor es coordinar una demo 1 a 1. Idealmente, esa demo adaptada a un caso de uso de ustedes, con la participación de las personas más cercanas a la operativa, para que sí puedan hacer todas las preguntas que se les ocurra, pero además para que puedan realmente ponderar el valor que la solución les aportaría a su realidad. Así que tomen esto simplemente como un adelanto. Y para terminar con este recorrido rápido por la solución, les quería decir por qué Vectora y no otra herramienta que puedan estar en el mercado. Y destacamos en ese sentido 5 puntos. Primero, el costo está realmente optimizado. El costo total de adueñarse de la solución es bajo cuando se compara con otras soluciones, sobre todo las suites tradicionales. Hay un retorno más rápido. Es una arquitectura abierta, integrable, compatible con las herramientas que ya tengan en sitio, con un enfoque white box, caja blanca, flexible, ajustable, y lo que igual quiere decir que su propio equipo puede personalizar reglas, flujos y plantillas sin depender de nosotros para cada cambio o de otro equipo técnico. No es una caja negra, ese es el punto. La mayoría de las soluciones que hay por ahí lo son. Está diseñado con foco en el usuario.
con interfaces amigables e intuitivas, bien pensado para el despachador y para el trabajador de campo, no para TI. Esto es un punto diferenciador. Y está en evolución continua. Y detrás de todo eso hay un equipo técnico altamente especializado, orientado a dar respuesta ágil y concreta a las necesidades reales del negocio, que es el que empuja todo ese desarrollo evolutivo de la herramienta, incorporando analítica avanzada, hiperautomatización, mejoras en la experiencia del usuario, IA generativa, agentes inteligentes ahora, e integraciones con otros eslabones claves de la cadena que les puedan interesar, como la gestión de activos, el cumplimiento regulatorio o los sistemas de pagos. Volviendo a la alianza de GME y de Quanam con Vectora para traerles hoy esta temática que nos parece súper importante. Como vimos, navegar la transición energética y los nuevos marcos tarifarios exige unir la visión macro de la regulación con la microgestión de la calle. Las eficiencias que se ganan en el campo alimentan con datos reales y trazables los modelos de eficiencia, OPEX y de revisión tarifaria de las que hablaba Juan Pablo. No sé, Juan Pablo, a ver, Sí, desde el ahí punto de vista muchas de ustedes, veces, desde nuestro punto de vista, muchas veces, cuando estamos en los procesos, por ejemplo, de revisión tarifaria o en los estudios que hay que tratar de determinar el OPEX, uno de los cuellos de botella que nos solemos encontrar tiene que estar con la calidad del dato que surge de la propia operación. Ahora, si esta operación está digitalizada, está ordenada, todo ese trabajo es mucho más rápido y se puede contar con un dato que es más preciso, es más sólido y principalmente más justificable ante el regulador para demostrar lo que son las eficiencias que se están teniendo y el origen de esos costos reales que tiene el servicio. están. Y desde Vectora es la imagen espejo, ¿no? Cuando la empresa tiene claro su modelo de eficiencia, sus metas, sabe exactamente qué optimizar en el terreno, eh, es mucho más fácil llevarlo adelante. Por eso es que todo esto, como decíamos, funciona mejor cuando va de la mano, ¿no? Cuando se ven las dos caras de la moneda. De la misma forma que no podemos hablar de transición energética sin transformación digital, tampoco podemos hablar de una concreción de una estrategia a largo plazo sin tener una operación orquestada y eficiente. Para terminar, nos gustaría como resaltar las tres grandes ideas que nos gustaría que se lleven de este webinar. Primero, lo que decía Juan Pablo, el sector cambió de raíz y esto es especialmente marcado en el sector eléctrico, con la red bidireccional, generación distribuida, el clima más extremo, márgenes más ajustados, una regulación que premia la eficiencia y que exige datos duros. Ya no estamos en business as usual. Adaptarse a esta nueva realidad exige otra agilidad, otra asertividad, tanto para la prestación del servicio como para la toma de decisiones. Por eso la segunda idea que queremos que se lleven es esta. No se trata solo de ahorrar. Sí, ahorrar es importante, pero también se trata de productividad, de gente conectada y fidelizada, de brindar un mejor servicio, de decidir con datos. Y todo esto se juega en la operación de campo, que como decíamos es la última frontera de modernización para las empresas de servicios públicos. Y tercero, el recordar que estrategia y ejecución son dos caras de la misma moneda y que realmente se necesita una mirada integral en el sector para estar a la altura de los desafíos actuales. Bueno, estamos cerrando y si la historia que les contamos, los problemas que planteamos y las soluciones que les traemos les parecen interesantes, nos encantaría poder mostrarles cómo se ve esto en su propia operación. Dejamos abierta la propuesta de una demo 1 a 1, sin compromiso, por supuesto, para quien quiera agendarla.
y nos parece que es ahí donde realmente pueden terminar de comprender la magnitud del desafío que está sobre la mesa y la potencia de herramientas como Vectora para poder afrontarlos. Aquí tienen un código QR que pueden escanear para descargar más información sobre Vectora. Tenemos un brochure con más información de la herramienta y con información de contacto para poder agendar esa demo. Y abrimos el espacio para preguntas que les puedan haber surgido, temas que les gustaría profundizar. Recibimos muchas consultas por el chat, creo, Lucía, y bueno, también podemos recibirlas ahora. Primero decirles que somos muchísimas personas en sala, sé que estamos pasados unos poquitos minutos. Gracias Juan Pablo y Caro por todo lo que fueron contando a lo largo del webinar. Fueron llegando preguntas, voy a leer algunas, si nos pasamos de tiempo, después si no igual les respondemos por privado a las personas que fueron escribiendo. ¿Les parece bien? Perfecto. Bien, primero, pregunta ahí, voy a leer la última que llegó y después voy a las siguientes. Fabricio pregunta, ¿cómo monitorean los incidentes urgentes en Vectora? ¿Se integra o tienen algo propio? Se integra con la solución que ustedes tengan para la generación de los casos de las órdenes de trabajo, básicamente. Se integra con eso. Pero bueno, dependiendo de la casuística, también se puede pensar en algún desarrollo propio si no tienen ya cómo monitorearlo. Perfecto, buenísimo. Voy a la siguiente más para no pasarnos tanto de tiempo. Igual, si no, después en profundidad le podemos responder más a Fabricio en privado. ¿Esto sirve si ya tenemos un sistema propio o un FCM comercial? Sí, porque muchas veces las herramientas que se tienen no tienen todas estas capacidades que mencionábamos, no tienen posibilidades, por ejemplo, de tener un motor de optimización realmente customizable a las necesidades reales de esa operativa. Entonces, podemos hacer integraciones en las cuales Vectora aporta esa optimización y la empresa puede seguir trabajando con las otras partes que ya tienen funcionando como por ejemplo de repente la consola de visualización del trabajo. ¿Funciona para agua, gas, no solo para electricidad? Sí, ahí si bien la presentación y todos los temas que estuvimos trabajando estaban asociados más bien a la electricidad, el problema de la operación de las cuadrillas es transversal a los distintos servicios públicos, y también lo mismo es la solución que bueno, presentaban desde el equipo de Carolina, de Juanam. No es únicamente para electricidad, sino que sirve para atender los distintos servicios públicos que tienen estas mismas problemáticas. Perfecto, Sí, buenísimo. Leo, si quieren, Juan Pablo, una más, Caro, y ya después le damos el cierre, así queda disponible también el código QR y nuestros contactos por cualquier consulta. ¿Les parece bien? perfecto. ¿La eficiencia operativa realmente se reconoce en tarifa? Sí, ahí obviamente va a depender del marco regulatorio de cada país, cómo es que se reconoce específicamente la práctica, pero esa es la tendencia. Y de nuevo, lo importante es poder tener los datos precisos para poder demostrar que uno está haciendo una operación eficiente y que los costos que uno necesita para trasladar a tarifas son los necesarios para dar el servicio. Perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias, Juan Pablo, Carolina, por estas respuestas. Gracias a todos por habernos hecho preguntas en privado y en el chat en general. Si algo quieren más en profundidad, quedamos a las órdenes. Nos vamos a estar contactando igual con materiales. Y también tienen a disposición el QR para descargarlo hasta último momento. Quedamos a las órdenes y muchas gracias a todos por el tiempo y por la dedicación esta mañana de miércoles. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta Adiós, luego. muchas gracias. Chao. Seguimos en contacto.